Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Mundo Gaming, soy Luis Fraca y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Mario Filio. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oye, qué conexión esta de punta a punta en el continente, caray. Bueno, de Argentina a México, de México a Argentina, pero su voz es la que más ha trascendido y queremos saber y que nos cuente un poco de cómo llegó al doblaje. Es como una consecuencia porque yo estudié comunicación, pero antes de estudiar comunicación, ya hacía yo, para que me entendieran ahora, sería lo equivalente al stand-up. Yo estaba haciendo comedia en algunos lugares y cantaba y así. Entonces creo que se juntan todas estas cosas, se juntan todas estas disciplinas. Estando en la universidad empecé a hacer radio, empecé a hacer comerciales para radio y televisión, empecé a hacer algunas estaciones de radio y por ahí es que me invitaron a tomar un curso de doblaje. Entonces así fue cuando me acerqué a eso, descubrí un mundo, fíjate qué curioso, que además de que en esa época nadie conocía de doblaje, era rarísimo que se hablara de doblaje. Bueno, básicamente eran todos anónimos. Entonces eso fue lo que me enamoró, se me hizo súper atractivo. Se me hizo súper atractivo descubrir algo solo para mí, así escondido, que nadie supiera, ¿no? Y así fue, empecé a ir, pero no fue tan fácil porque me tardé muchos años en que me aceptaran. No te aceptan de primera, nunca. Y yo quiero empezar un poco hablando de sus trabajos, destacando algún que otro personaje y empezando por un personaje que más que un personaje en sí, es un actor muy reconocido que es Will Smith. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Fred, si eres real, mejor dímelo ahora. Si eres real, dímelo ahora. Que usted tuvo la oportunidad de ser la voz de ese personaje desde películas desde el 2004, aunque bueno, lo fue compartiendo con otros actores. Pero, ¿cómo vio esa evolución del personaje? ¿Cómo vio las diferentes facetas que iba teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Will Smith. Fíjate que algo que es importante aclarar acá es que cuando tú doblas a Will Smith, por ejemplo, más que doblarlo a él, estás doblando al personaje que él está interpretando. Y entonces lo que pasa es que tu voz le tiene que ir al personaje, no al actor. Entonces, en el caso del personaje, por ejemplo, del príncipe del rap, ¿no? O el príncipe de Bel-Air, que le conocen en otros lugares así, pues mi voz no le iba. O sea, bueno, en ese entonces creo que yo estaba empezando cuando se hizo esa serie. La verdad no hacía yo mucho doblaje. Pero la de Carralero, que era el que lo hizo en esa época, le iba formidable, formidable. Entonces, cuando, cuando Will Smith empieza como a cambiar de género, inicia a mí me llaman por primera vez a hacerlo en Yo Robot, cuando ya hace a un oficial de la policía un poco más, pues nada de comedia, nada que ver con el príncipe de Bel-Air o del rap, más bien un oficial. Yo no sé si recuerdas esa película, pero Sí. él está como amargado, está como que tiene muchos rollos acá en la cabeza y tiene problemas ¿no? Entonces, es un oficial que todo el tiempo está por el trauma que sufrió, porque obviamente en la película, pues él es víctima de una situación que lo marca con los robots. Entonces ahí ya le iba mi voz, ¿no? Y luego van pasando películas y me van hablando y de repente llega una en la que no voy yo, ¿no? Una sí supe, aprovechando que nadie nos está viendo, una sí supe que adrede el director no me habló. Como que dijo, no, ese cuate no le hablen a Mario, no, mejor que la haga, porque no sé, como en todos los medios, de pronto hay equipos de trabajo ya muy bien armados. Claro. Entonces, uno de ellos era uno de los que lo dobló en esa película, que no voy a decir cuál es, pero era como del equipo de esta persona, del director. Y luego van pasando las películas y voy viendo que sí, como dices tú, el actor se va
va creciendo. A mí se me hizo que fue creciendo, que fue avanzando, y de pasar de hacer comedia a hacer luego, porque Hitch es una comedia neoyorquina clásica. Total. Me acuerdo que la hice a la par de estar haciendo Yo Robot, y eran dos personajes bien distintos, súper distintos. Y luego lo veo avanzando y hace cosas más profundas, y luego hace una que se llama Concussion, que habla de los jugadores de fútbol americano. Entonces sí, yo sí he visto un crecimiento, hasta la más reciente, que fue la del King Richard. Sí. Y su última actuación en La Bofetada Perfecta. Pues, Que hay que aclarar que usted hizo una parodia de eso mediante su Instagram. Ahora sé que al hacer todo lo que hacemos, tienes que lidiar con el abuso, lidiar con gente hablando tonterías acerca de ti. ¿la viste? Totalmente. Me pareció increíble porque si ya tengo como a Will Smith, si habla en español latino, hablaría como Mario Filio. Entonces, Pues sí, y creo que ¿sabes qué pasó también? Yo digo que fue creciendo en edad, y creo que es como de mi edad. Entonces, pues más o menos somos contemporáneos. Entonces, pues ya, se le parece más que la voz, se le parece la actitud. El Aladdin, hice la audición, pero no me quedé. Ahí sí no me quedé. Entonces, ahí te das cuenta cómo cada personaje pues, requiere cosas diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor yo en Aladdin no tuve lo que necesito. bueno, pero Aladdin también tenía facetas de música, otras facetas tal vez que se requerían más en un proyecto como es Disney. Pero personalmente, ¿usted cuál siente que es la mejor versión de Will Smith? El músico, o tal vez el humorista que muchas veces se le reconocía antes, hasta bueno, esta faceta que comentaba de películas más de acción, películas más serias, de historia. ¿Cuál cree que es la que más se destacó o disfrutó usted doblar? ¿Sabes cuál? Me gustó mucho hacer esta de Bad Boys. La más reciente de Bad Boys. Yo entiendo que es una comedia, vaya, Bad Boys es una comedia policíaca ligera. Evidentemente, me sentí muy cómodo. Evidentemente hay un desarrollo histriónico mucho mayor en las de ciencia ficción. Me gustan mucho las de ciencia ficción. En Soy Leyenda y en Yo Robot y todas esas que tienen esta mezcla, porque a mí me encanta la ciencia ficción. Pero ahí me sentí muy cómodo porque ahí lo veo a él muy cómodo, lo veo muy bien de policía y en esta pareja con el otro policía, que son dos bobos ahí. Entonces es muy curioso eso. Creo que él se ve y se siente cómodo ahí. Bueno, pasando también a otro de los personajes, y es uno de los que me toca personalmente porque es Obi-Wan Kenobi en la serie. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Series de Star Wars, bueno, series y películas de Star Wars, y recientemente también en la serie de Disney Plus. Y me gustaría saber qué significa este personaje, qué significa llegar al fandom de Star Wars, qué significó para usted portar un sable láser, ¿no? Y ser un caballero Jedi. Como descubrir algo con lo que yo crecí, el episodio 4, Claro. que se estrenó allá en los años 70. Yo lo vi cuando era niño. Y recuerdo que cuando vi ese episodio me quedé con mucha curiosidad. Yo decía, ¿esto de qué va? O sea, no entiendo. ¿Por qué empieza en el episodio 4? A ver, no, pero ¿por qué tantas letras? ¿Viste cómo resolvió Lucas el que no vieras el episodio 1, 2 y 3? Imagínate que sale la película 4 primero. Claro. ¿Y cómo lo resuelve? Pues con muchas letras, ¿no? Te va contando toda la historia con las letras que va a pasar. Evitamos guión. ¿A quién se le ocurre eso? Léanse esto y ya les cuento lo demás. Entonces me llamó la atención y me llamó mucho la atención que me llamaran para hacer las películas que van antes de eso. Entonces ahí hubo un choque en mi cabeza. Digo, a ver, ¿cómo? O sea, nos van a contar lo que no nos contaron, pero ya nos contaron lo que pasó después. Pues así que chiste, ¿cómo? ¿No? Pues no. La caja de Pandora llena de sorpresas y me fascinó. Me sentí feliz de doblar y sabes que sobre todo de conocer a ese actor, a Ewan McGregor, porque yo no lo conocía.
Yo sé que había hecho un par de películas antes también muy conocidas, que por cierto ya las doblé, porque haz de cuenta que ahora con el lanzamiento de la serie, como que empezaron a doblar todo el catálogo de Ewan McGregor. Entonces, yo ya lo había hecho en otras películas, pero ahora le sacaron esas películas de culto y algunas muy clásicas. E interesante hacerlas para que estuviera completo. Y me encantó conocerlo. Ay, es un honor, ya ni me digas. Me siento fascinado de ser la voz de Obi-Wan en español latino. ¿Y cómo sintió la acogida del fandom de Star Wars? Que también, como da mucho amor, también critica mucho, es una realidad, pero Sí. Creo que demostró, ¿no?, que su voz es parte de esta saga de que es Star Wars y le dio cariño, o eso es lo que parece. ¿Cómo lo siente usted? Bueno, a ver, aquí una cosa que es bien interesante. Fíjate que mucha gente me decía, ¿qué sentiste reencontrarte 20 años después con Obi-Wan? Y no fue con Obi-Wan, fue con Ewan McGregor, porque a Obi-Wan en todos estos 20 años yo no lo dejé de doblar. Claro. Básicamente, a lo mejor no con mucha continuidad, pero si no hacíamos que el videojuego, hacíamos la serie de Lego, o hacíamos hacíamos la serie de Lego, o hacíamos las guerras clónicas, o hacíamos la serie animada, ¿no? O sea, todas estas. Entonces no paraba, todo el tiempo había algo, salía algo todo el tiempo. Entonces ahora que llega la serie, pues sí, a lo mejor tenía yo como un año de no doblar a Obi-Wan, pero el shock del fan cuando vuelves a ver al actor original y lo ves, dices, ups. Sí sabes que la voz en inglés para los videojuegos y las series animadas, pues no es él. No. Es un cuate que se llama James Arnold Taylor. Muy bueno también. Muy bueno. Es americano, pero imita a Ewan McGregor con el acento escocés muy bien. Entonces, pues bueno, el fan de ver otra vez a este cuate, ¡ah, qué emoción! Hasta en un comercial lo doblé y dije, ¡uy, qué maravilla! ¿No? Qué padre. Y el director igual de fan, o sea, los dos así viendo la serie, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero no te quiero decepcionar, pero desafortunadamente en el trabajo de doblaje vienen muchos bloqueos en la serie. Ok. Para que no veas lo que está pasando, solo ves así un huequito donde se ve la boca. ¿Puedes creer? Entonces el director te dice, pues ahí nos imaginamos que está en una pelea o algo, pero pues nada más hazle lo que se ve en la boca, ¿no? Entonces no ves muchas cosas. Hasta que ya sale la serie, ya la quieres ver armada, ¿no? Ya quieres ver el rompecabezas completo. ¿Y esa dificultad no es perjudicial también para su actuación? ¿O bueno, se tiene que acostumbrar a este es el proyecto, se trabaja de esta forma? Es como que te ponen obstáculos, como que te ponen laberintos para llegar a un lugar, ¿ves? Como que te van haciendo un camino. Y lo entiendes por toda la discrecionalidad que deben tener y cómo cuidan. Mira, hasta es interesante. Dices, oye, lo están cuidando tanto, pues ha de ser algo maravilloso lo que vamos a ver al fin y al cabo. Y a mí sí me gustó. Yo sí creo que fue maravilloso. Pero sí es difícil. Sí lo es. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que me pasó eso? Estábamos haciendo episodio, creo que 3. No recuerdo, en el que una tipa quiere atacar a la princesa Amidala y después se huye y es así como un extraterrestre que se transforma y se pierde así como en un bar. Sí. Y ellos van persiguiéndolo en una nave y de repente le dice Anakin a Obi-Wan, maestro, usted siga, voy a seguirla. Y se avienta desde la nave y va cayendo. Toda esa secuencia estaba bloqueada, nunca la vimos. No. Nunca la vimos. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando ahí. Yo decía, Anakin, ¿qué estás haciendo? Siempre hace esto, que no sé qué. Y no sabíamos en realidad qué estaba pasando. No sabíamos. No, qué forma tan distinta de trabajar el doblaje, porque siempre se imagina que uno ve el personaje, lo interpreta, ve el guión. Habla. No, hombre. Y eso se hace en el momento. En el momento te paras frente al monitor, te dan una breve idea. Mira, va a pasar esto, puede ser que esté sucediendo esto. Dale.
no conoces el guión con anticipación ni de broma. Y tampoco se sabe muchas veces lo que puede pasar, porque usted tiene una voz peculiar en Monster Inc., que es la voz de medio segundo más famosa de la historia, se puede decir, del doblaje latino. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Que tiene una peculiaridad que es propiamente de mi nación, que le dio un acento medio argentino, medio de este lado del continente. Quiero saber cómo surge esa idea de, bueno, jugar con este personaje, ¿no? Oye, decía el director de esa película, bueno, el director de Character Voices, el director creativo, me decía, Mario, no hay personajes pequeños. Depende de ti que un personaje con una frase se haga grande, ¿no? Y yo no lo entendía, para serte honesto, Luciano. Yo decía, ay, ¿de qué me estás hablando? No entiendo. Entonces, cuando sale este amigo y lo veo así, y me dicen, ¿qué se te ocurre, no? Puedes ponerle una voz X o darle un acento de alguna región. Y bueno, por supuesto que traté, nadie mejor. Esto es muy subjetivo. Yo traté de hacerlo porteño, pero evidentemente tú me dirás si funcionó o no. Creo que de pronto en eso sí hay que ser muy críticos, porque si yo oigo a alguien extranjero tratando de imitar un acento de aquí de la ciudad, ya ves que cuando hablan como los de México, hablan así cantadito. Es una caricatura. Es una caricatura, ¿no? Porque no sé si tú me oyes hablando así como el Chavo del Ocho, no, pues es una caricatura, ¿no? Como yo tampoco te veo a ti hablando así, un niño flotó sobre mí, voló en y hizo volar un auto con su rayo láser. Es una caricatura, ¿no? Entonces, creo que el acento se prestó para divertirse, para jugar. Y bueno, sí, tienes razón, ¿eh? Ha sido un clip de unos segundos que le ha llamado la atención a mucha gente. ¿Por qué siente que fue tan reconocida esa voz o qué puso de usted para que digan? Bueno. Dos elementos muy interesantes. El acento, que es peculiar. Yo te podría decir que es más clásico que el acento de los mexicanos. O sea, es un acento que lo identifica el mundo entero. Y lo otro, creo que vino después cuando se presentó la película de Los Increíbles, esta situación de enlazar a Jack con ese, ¿cómo le dicen a esto? Cuando hay un ese crossover. Sí, que decían, el niño que voló con un rayo láser es Jack, el hijo de Los Increíbles. A mí se me hace que eso ayudó, no sé qué opinas tú. Y la verdad que, bueno, está la teoría Pixar que todas las películas están enlazadas y ellos también juegan con eso sin confirmarlo, ¿no? Se ve en cada proyecto. Sí, encajó bien. A mí se me hizo que por ahí funcionó esto del mundo paralelo, del multiverso. Entonces estuvo bien. Yendo a otros trabajos es Goofy. ¿En dónde está Mickey Donald? Esto se va a poner terrible. Usted es la voz, se podría decir, oficial de Goofy durante estos últimos tiempos, pero tuvo que llenar unos gran zapatos del maestro Pancho Colmenero. Y sobre todo, ¿cuál fue su inspiración? Porque obviamente no puede cambiar el personaje, ya tiene una voz, un tono, un juego, pero ¿cómo fue armando ese personaje y qué estructura fue tomando? Oye, está muy interesante porque en este afán de... Don Pancho Colmenero nos dio una clase hace un tiempo, un taller para la creación de voces de personajes animados, y hubo un detalle que nos dio al grupo de actores que estábamos trabajando ahí, que se me hizo muy interesante. Él dijo, la voz de un personaje debe ser como un buen par de zapatillas. Cómodo, muy cómoda, para que puedas correr, brincar, hacer marometas, lo que tú quieras con él, y siempre caigas bien parado, ¿no? Y siempre estés cómodo. No puedes hacerlo con un calzado apretado, ¿no? Tiene que ser como un buen par de zapatillas para poderte mover. Entonces, en ese afán, la creación de los personajes animados lo entendí así. Debe estar cómodo, no puede estar apretado. Tú cuando oyes una voz que no se oye cómoda, natural, hasta también sufres. Tú dices, ay, no sé, como que ese personaje está muy
le está costando trabajo al señor que lo hace o a la persona que lo hace. Entonces yo hice una combinación bien interesante de Goofy. Fíjate. Luego métete a YouTube e investiga. Hay un personaje, hay un actor que vivió en la época del cine de oro en México, los años 50, o sea, mediados del siglo pasado, en donde existía un comediante que fue muy conocido no solo en América, terminó haciendo una película en Hollywood y fue reconocido, que se llamó Mario Moreno Cantinflas. Y Cantinflas es una fusión de cantina y de la acción de inflar, que en México a tomar alcohol o ir a una cantina le llaman inflar. Voy a ir a inflar. Entonces cantina e inflas es Cantinflas, ¿no? Y ese amigo hablaba con un lenguaje totalmente incoherente todo el tiempo. Decía, oiga, pues no, entonces sacaba de quicio a la gente. Es un clásico del cine de oro. Hablaba con puras cosas rebuscadas y no se le entendía nada. A mí me sirvió mucho de referencia para Goofy, porque Cantinflas cuando cantaba, oiga usted, chato, y así hacía eso, ¿no? Y eso en Goofy me sirvió mucho porque Goofy y de repente hace así, y cuando canta, ¿no? Una de las referencias fue esa. Y la otra, obviamente seguir al original, que tuve la suerte de conocerlo, que se llama Bill Farmer, que yo tengo 22 años haciendo a Goofy y él tiene 35. Entonces, es formidable. Él me explicó cómo lo hace y lo hace muy distinto a mí. Él lo apoya más en la boca. Él resuena más en la boca y yo resueno en la nuca, ¿no? Y yo resueno aquí atrás con Goofy y él resuena aquí. Él resuena al frente, muy parecido a como lo hacía don Pancho Colmenero. Es una fórmula ahí, es divertido. Sí, son como dos técnicas distintas para un mismo personaje y es curioso, porque cada uno, como le dijo Pancho, es una zapatilla e intentar ser más cómodo posible para trabajar lo más cómodo también, ¿no? Y oye esto, para que veas qué tramposones son los americanos, los norteamericanos, porque todos somos americanos, pero ellos son norteamericanos. Me estaba contando ese señor Bill Farmer. Estuvimos hace un año justamente en un congreso de voz en Dallas. Dimos una conferencia juntos. Me estaba contando que grabaron todas las reacciones de Goofy, como los gritos esos muy largos y todas esas. Los tienen guardados de stock. Entonces el animador, cuando va a animar una secuencia en donde Goofy se cae, grita o hace a Hugh o hace lo que sea, va y trae el audio y en base a eso lo edita, lo ilustra, perdón. Y le decía yo, oye, ¿qué no se vale? Yo siempre lo tengo que hacer. O sea, tengo 22 años haciendo el famoso grito de es un trabajo y cada lo tengo que hacer y cada caída la tengo que hacer. Dice, no, yo lo hice hace muchos años y se quedó grabado ya para siempre, ¿no? Ya nada más hace los diálogos. Entonces significa que tienen una trampa los americanos. Sí. Más allá de eso, me gustaría también un poco que nos cuente qué personaje le tiene más cariño hoy por hoy o qué trabajo está más orgulloso. Hoy Obi-Wan, sin duda. Sí, no, me tiene loco, la verdad, mira, estoy haciendo una pausa, estoy esperando que pase un mes más o menos para hacer el maratón de punta a punta, para como que quitarme ya ves que estábamos esperando que saliera cada semana un episodio, ¿no? Sí. Entonces, ahorita estoy haciendo una pausa para que se enfríe así como el ambiente y me voy a sentar y voy a hacer el maratón de punta a punta y no solo de la serie, después me voy a aventar el episodio 4 y luego así. Sí, y creo que es de los que más satisfacciones me da el que lo disfruto mucho. ¿Sabes cuándo? No cuando lo hago, cuando lo veo, cuando ya veo la película terminada, lo disfruto muchísimo. ¿Y eso por qué personalmente es? No sé, cuando vas haciendo la película, pues vas haciendo por pedacitos, ¿no? Pedacito. Y ya después te echas para atrás y ya ves toda la imagen y dices, ya toma forma todo lo que hice, ¿no? Entonces me gusta ver la línea del tiempo, cómo va avanzando lo que está pasando, ¿no?
Y también tenemos el lado B de aquellos personajes que no pudo hacer, ya sea por casting, por proyecto. ¿Cuál sería uno de ellos? Lo que se ha quedado con la espinita. Me quedé con ganas de hacer muchos. Fíjate que uno de ellos fue el Grinch. Hice no el Grinch en la película. En la película animada más reciente, Sí. no es cierto, no audicioné para el Grinch. Audicioné para uno de los vecinos, uno que está decorando su casa de Navidad, un gordito así, que está decorando la casa de Navidad, en la película donde lo dobla Eugenio Derbez. Y esa película me encantó. Y yo estaba muy seguro de que me lo iba a quedar y no me lo quedé. Otro que me quedé frustradísimo, y me costó trabajo entender el por qué, fue Ewan McGregor, pero en La Bella y la Bestia, la versión de acción viva. Porque Ewan McGregor hace al candelabro de La Bella y la Bestia. Hice la audición y canté venga usted, ¿no? Y según yo me salió muy bien, pero pues no. Y más habiéndolo doblado yo con Obi-Wan y otras películas, Claro. no me quedé. Y creo que también me quedé con ganas cuando audicioné, evidentemente para Aladdin con Will Smith. Esa fue la espina de su actuación con Will Smith, ¿no? Sí. Porque hubo un detalle. La actuación bien, la caracterización del genio bien, pero en las canciones hubo una nota larga que es difícil y me costó mucho trabajo llegarla. Entonces la chica que estaba dirigiendo las canciones dijo, ay, ya llevamos mucho tiempo, estás batallando mucho con esa nota. Sí, es que me queda muy alta. Y cuando una nota es alta y la tienes que atacar derechito, o sea, sin hacer glissado, sin hacer no, sino que de 0 a 100, y mantenerla y tirarla y que además lo que te decía yo, que se oiga natural, que no se oiga forzada, pues ahí fue, yo creo que de los factores que no me ayudaron. En otros proyectos, también hablando de esa faceta Disney que justo hablaba de La Bella y la Bestia, fue Gus en Cenicienta, fue Ralph el Demoledor, estuvo en Lilo y Stitch, pero son personajes y con atractivos totalmente diferentes y con unas situaciones distintas. Cada historia de Disney es de una historia diferente, tienen otras dinámicas. ¿Cómo se trabaja en estos tipos de proyectos? ¿Cómo siente ser parte de esos proyectos? Y sobre todo algunos que ya son conocidos. Por ejemplo, cuando se volvió a doblar la Cenicienta, sí, que me tocó hacer a Gus Gus, y luego salen otras historias paralelas que en aquel entonces decían para VHS, porque habían unos cassettes, no sé si los recuerdas, de video que se metían en unas máquinas así. O sea, no eran para el cine, eran para VHS, según esto. Y más o menos conoces la historia y dices, pues qué gusto, ¿no? Qué padre, me da mucho gusto hacer este personaje que ya conozco. O sea, básicamente dices, oye, pues qué maravilla. Pero sí, el compromiso de hacer personajes radicalmente distintos en historias totalmente diferentes. Mira que me ha tocado hacer al menos 2 príncipes, el príncipe Felipe en La Bella Durmiente, y luego el príncipe Naveen en La Princesa y el Sapo. Pues más o menos están como en el mismo mood. Pero cuando ya haces a Ralph... Yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso... Tiene que ver, o sea, como un amigo que vive en un videojuego, y en un videojuego de 8 bits, ¿no? O sea, totalmente, ¿cómo le dicen? Vintage, ¿no? O sea, pero es interesante porque descubres que, oye, a mí me tocó hacer un unicornio en Toy Story 4, y mucho tiempo antes había yo hecho a un soldadito de estos verdes, pequeñitos personajes que no hablan mucho, pero sí te sorprende, o sea, si tú tienes la capacidad, las posibilidades que puedes alcanzar, eso se me hace magnífico. Bueno, como después termina siendo Miss Piggy en los Muppets. Y por eso amo a esa rana. ¡Oh, kissy kissy! ¿No? Con una tonada totalmente alta. Un tono, hoy lo grabé. Ahorita estamos grabando la serie de los años 70. Están doblando episodios muy antiguos. Que en el Disney Plus de americano ya están los episodios, pero se están haciendo para el mercado latino. Y es una
Sobre todo que yo crecí con eso. Yo creo que a los millennials y a los centennials no les gustan los Muppets, no sé por qué. Como que no les han agarrado la onda porque prefieren el anime o las animaciones 3D. Pero los Muppets son una cosa de un humor muy peculiar. Tienen Claro. un humor muy simpático. Pero como son títeres o son Muppets finalmente, Claramente. pues dicen, ay, no, eso es para niños. No, son para adultos. Son para. Oye, cuando hicimos la serie de televisión de los Muppets, la serie que se hizo para ABC, para la cadena ABC, toda la situación era la de un programa late night y era para adultos. Toda la temática no era para niños. Entonces creo que la gente se quedó con la idea de que muñequitos o ¿cómo se llaman? Títeres o esto para bebés. No, los Muppets manejan un humor bien interesante, ¿no? A mí me Eso encanta. es Bueno, polivalente un poco a cualquier, creo que cultura, ideología y básicamente edad, porque bueno, manejan de humor un poco más inteligente al más absurdo, entonces juegan con eso, los sí. Muppets. Exacto, no es el clásico de ahí viene el payasito y el lobo y va a perseguir a Caperucita. No, estos son unos, ¿sabes? Sobre todo un amor muy especial, porque yo tuve oportunidad de tomar un curso con la gente de Jim Henson en una ocasión que vinieron a México, porque había un programa que estaban haciendo unos Muppets para un noticiero aquí. Y necesitaban actores que además de hacer las voces, pues ahí los mueven, los mismos que hacen la voz lo mueven, ¿no? Claro. Entonces tuve la oportunidad de ver todo lo que hay detrás de cómo se mueve un Muppet y esto, y de verdad es súper complicado. Todo lo que estás viendo en la pantalla sucede de 1,60 m para arriba o 1,50 m para arriba. Claro. O sea, los Muppets se manejan así. Y lo que ves así son las manos que quedan hasta arriba. Entonces, es increíble eso. Es muy cansado y es maravilloso. Y le invito a una pequeña reflexión, más o menos para ya terminar, y preguntándole, ¿es consciente que su voz, su media presencia actuando mediante ese recurso es parte de, bueno, adolescencia, adultez y varios procesos y que queda en la historia? Porque yo lo escucho y me imagino Obi-Wan Kenobi, empiezo con Rafael el Demoledor. ¿Es consciente a la hora de hacer el proyecto o a los años se dio cuenta de eso? No te fijas en eso. Es mágico y te voy a ser bien honesto. Francisco Colmenero, Don Pancho Colmenero, como bien dijiste, fue la voz de Goofy, también lo fue de Mickey. Fue la voz es la voz de Pumba, es la voz de Pedro el Malo, es la voz de el salón, de los super amigos, o cómo se llama, el Salón de la Justicia, y de muchas. Sí. Y yo lo veía así como tú me estás diciendo. Me marcó, fue la voz de mi infancia. Y una vez que se hace mi amigo, y una vez que podemos platicar y compartir y de veras ser buenos cuates, nos queremos bien, digo, wow, la magia cobra otro sentido, ¿no? Entonces yo decía, puedo ser amigo de la voz con la que crecí, wow, qué emoción. Pero sí, él también se sorprende, me lo dijo. Me han dicho, justo me dijo que una vez que fue a Argentina le dijeron que el papá le decía, usted ha sido la voz de mi infancia. El hijo le decía, usted ha sido la voz de mi infancia. Y el nieto le decía, usted ha sido la voz de mi infancia. Y dices, qué bárbaro. Pues sí, al menos ha traído 3 generaciones con personajes. Entonces, pues no eres consciente, la verdad. Es un regalo. Y la verdad es un regalo muy lindo porque es al fin y al cabo su trabajo, su proyecto. Y qué más lindo de que alguien lo reconozca por su labor, digamos. Y yo nada más personalmente quiero decirle que muchas gracias por agarrar esta entrevista, estos pequeños minutos para hablar, para contarme de su proyecto, remarcar algunos trabajos que yo creo que más remarcaron y más destacaron. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ti y gracias a Mundo Gaming por esperar, porque de pronto hemos estado muy atorados con las agendas acá y sé que has tenido paciencia y sé que has perseverado, te lo agradezco.
Y nada, a seguir disfrutando de este mundo maravilloso de la voz, del doblaje y hacerlo con mucho cariño porque pues me divierte tanto como a ustedes.